Bueno, en este sentido Claro, también es muy curioso de qué manera empezaron a tratar todo, digamos, todo el fenómeno. Porque si nos centramos, por ejemplo, en el fenómeno OVNI, que coincide prácticamente 100 años después, Sí, porque entre curioso, 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, que aparece el fenómeno de Roswell, y a partir de ahí, en el resto del mundo empieza a funcionar una historia de que se ven avistamientos, entran personas por las noches en tu casa, personas que no sabes qué son ni de qué planeta vienen. Hay una serie de fenómenos muy extraños, ¿no? Pues la misma fenomenología se puede pasar a 100 años antes, es exactamente la misma. O sea, incluso hoy en día hacemos avistamientos ovnis, hoy en día quedamos fines de semana muchas personas. A mí me han invitado la semana que viene. Y vamos al monte a ver si se ve algo. Pues en aquella época se hacía, pero se hacía para ver Ballon. Sí, como también Conan Doyle quedaba para buscar hadas. Bueno. O sea, es que hay fenómenos colaterales. Bueno, también es esa el ya boom es del, otra historia, del que no se sabe espiritismo, si que también es cierta o es un no, fenómeno que pero también se correlaciona muchas veces. Si estamos hablando de espíritus, o son en verdad son mujeres globo, Es una porque también se autosugestión, comenta que claro. tienen capacidad de invisibilizarse, no se sabe. Sí, sí. Bien, quiero que hablemos un poquito de cómo se establecen, dentro de los casos en que el informe Harris dice que son verídicos, con un 98% de verosimilitud, ¿qué tipo de encuentros se establecen entre estos seres y el ser humano? Sí, bueno, tenemos el gráfico mismamente. Lo podemos mirar. Sí, lo que Sí, vemos no están las cifras exactas, pero están las barritas que nos indican cuál es la que más será. Si quieres te lo busco. Sí, no, lo tienes. Ah, lo tienes aquí, sí. Bueno, es como también una clasificación parecida, anticipa las clasificaciones UFO de encuentros en primera, segunda, tercera fase. Aquí creo que hay como 5 variables, etcétera. Sí. Sí, más o menos de lo mismo. Sí. Quien conozca un poco el fenómeno OVNI sabe que hay encuentros en primera fase, segunda fase, tercera fase, como la película. Quizás en cuarta. Y luego está cuarta y quinta. Encuentros en primera fase es simplemente Como un la marcha, avistamiento. Ves una luz, un objeto que no conoces en el espacio, ¿no? Durante la noche, durante el día. Una segunda fase es cuando ves un objeto que no es conocido, pero que aterriza. Y una tercera fase sería algo así como un contacto. Cuarta fase hoy en día se considera a lo que serían los visitantes de dormitorio, lo que serían Sí, seres eso vamos que aparecen dentro de tu casa. Y la quinta fase sería ya la que se llama abducción. Hay un rato ya la gente, ¿no? incluso físico y traspaso del mundo. Aquí Están esos casos, ¿no? Aquí el informe Harris hace un informe muy detallado, pero es que incluso hasta creo que de relaciones sexuales. O sea, gente que se describe aseguraba como que había relación tenido amorosa, relaciones. ¿no? Que sería el caso más pequeño, porque no se sabe exactamente si es sexual. O sea, el motivo, ¿no? Habría que Son entrar como, en el o sea, tema del está el sexo, tema de ensueños, aparecen aparecen en interiores de edificios, hay contacto físico, pero bueno, que estás hablando, pues no, que los ves aquí, ¿no? Y en vuelo también, es que bueno, no va así, va así, ¿vale? En sueños, en vuelo, en interior, conversación. Se establece conversación, no sabemos si es telepática o verdaderamente. Sí, bueno, hay una intuición de que. Espera que acabe. Perdón. Contacto físico, relación amorosa, que suele ser como frotamientos. Entonces, ahí cabe como cariño, no se sabe qué es. Claro. No se sabe. Eso sí, a Es los que es lo que todavía no está... Espera, que tiene que hablar, que quería hablar. Perdón. No, es un apunte muy pequeño. El tema de los contactos, de la relación amorosa, que sabemos los frotamientos. Cuando se le ha preguntado siempre a los testigos qué ha pasado, siempre dicen no lo sé. No sabemos si no lo saben, no lo ha querido contar. Sí. Es verdad que de alguna forma algo ha tenido que pasar para que esos seres se reproducen de alguna forma y a lo mejor lo buscan como animales, ¿no? Es un tema que... Lo que pasa es que no está muy estudiado ese Puede tema. ser la cuestión de la pana, quizás. Podría ser la pana. De ahí el tema de partir la pana. Podría ser. No, el calor de la pana. me refiero. Claro. Bien, antes de abrir el tema de, bueno, la gran expedición de Trocado, ¿sí? Que si quieres se pueden leer en un momento los datos. Sí, pero es un poquito farragoso, igual es un poco farragoso el lenguaje científico, igual.
No, no hace falta. Voy a poneros otro vídeo para que concluyamos un poquito el tema de qué representó, sobre todo, porque el gran público lector de los libros que se editaban sobre el tema de mujeres globo, también se llamaba Barum Girls, también se llamaba Bubble Fairies, las hadas burbuja, era sobre todo un público femenino y sobre todo de autoras. En Estados Unidos hay cantidad de autoras, ya veremos más adelante el tema. Os voy a poner otro vídeo. Porque, lo comentamos adelante, las Balloon Girls influyen, son inspiradoras de dos movimientos claves en la historia de Estados Unidos: el abolicionismo y el movimiento feminista. A partir del manifiesto de Seneca Falls hay como una identificación. Aparte también la lucha de reivindicación indígena, que también es muy importante en la época. Hablemos de la expedición Otero Calvo. Le costó a este hombre sacar adelante su expedición, como a todos los científicos. Tuvo que recaudar dinero para esa expedición, recaudar apoyos políticos. O sea, lo interesante de esta expedición que quería comentar, como podéis ver en el gráfico, todo el viaje que hizo precisamente evitó la zona de Estados Unidos, que es en la que se basa mucho el informe Harris. Es decir, es una segunda opción, es una segunda prueba que apoya a que estos seres pues existen prácticamente en todo el mundo, porque este hombre las fue encontrando. Cuando vemos, pasa de la costa oeste de lo que es América, fue saltando de isla en isla. Incluso en la isla de Pascua hubo algunos encuentros, me parece, ¿no? No me consta, no lo refleja. Hemos publicado el tratado, pero hay unos diarios que no están publicados. Claro, puede ser, es que venían de la universidad y ha sido un poco unos estudios, y luego vemos cómo volviendo... Fue una expedición de 4 años, sí. Años 66, por lo que ve años 70. Y luego cómo entraron por China y por allá por la India y todo aquello, y cuando que puede ser de ahí de donde vinieran esas pruebas gráficas que venían antes de las puede ser. Él contó con un apoyo muy importante. A él se le abrió, digamos, el mundo científico de Madrid, que era muy cerrado, muy académico. Ya sabemos cómo es la ciencia, la universidad de aquella época y de ahora, por eso estamos aquí. Contó con el apoyo del Marqués de Cerralbo, el gran coleccionista, que podemos contar muchas anécdotas, pero no vamos a parar ahí. Y el doctor Velasco, el famoso doctor de la momia, el del Museo Etnológico, para más señas. Ellos creyeron en su idealismo, ¿no? Porque él tenía esa fe, esa confianza en que estos seres eran reales, eran físicos. Él se acercó a través del estudio de los cielos al estudio de lo que llamaríamos zoología fantástica, pero que luego deja de ser fantástica cuando la ciencia dice existe el lagarto de Borneo, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Bien. Vencer este tipo de barreras siempre ha sido muy difícil aquí, o sea que se ha costado. Ese es un tema de, no sé si es... Sí, por ejemplo, aunque haya testimonios folclóricos que presumamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo esto. ¿En qué medida las imágenes de ángeles mensajeros se correlacionan con esas visiones de ensueño de las mujeres globo, ¿no? Exactamente. De hecho, algunas tienen alas. No, vemos también el folclore hebreo refleja esto, ¿no? Aquí es cuando entra un poco el juego o digamos la visión de los visitantes de dormitorio. Sí, a mí no me ha visitado ninguno. Hace unos años tuve que escribir un artículo en una revista tipo Año Cero Más Allá, que era sobre la historia de los visitantes de dormitorio. Y en teoría los visitantes de dormitorio es un fenómeno que hoy en día
trabajamos como que pertenecen a los extraterrestres que bajan de un ovni y nos aparecen o bien nos abducen o nos hacen pruebas o simplemente se quedan ahí mirándonos y eso. Pero si nos fijamos a lo largo de la historia, y estas imágenes son muy claras, en la Biblia y en los textos antiguos, los visitantes de dormitorio eran seres que aparecían en la habitación, ya fuera el ángel o el arcángel anunciador, ya fuera otro tipo de ser mágico. En la Edad Media se corresponden con duendes y otros seres mágicos que aparecen en las habitaciones de la gente. Domingo, que te interrumpa, estás además muy bien, estás transmitiéndolo muy bien. La siguiente publicación que tenemos en la editorial va a ir por ahí, por la Edad Media. Simplemente un lanzamiento, spoiler de lo que estamos. No, esto es un anuncio, no es un spoiler. Un adelanto. Bien, simplemente eso, para que veamos también cómo rascando empieza a salir el cogollo, ¿no? Bueno, creo que es el momento, Domingo, de que nos muestres. Tengo aquí lo que llamamos el informe Garrido, por lo que has estado en Egipto, que nos cuentes un poco. Ahí hay unas imágenes. Bueno, vamos a ver. Vamos allá. Ahí es donde has ido. Sí, esto es el oasis de Siwa, está al oeste de Egipto, exacto, en la frontera con Libia. Es un sitio mítico porque se supone que ahí desapareció una legión de soldados romanos, de unos 4.000, 5.000, no recuerdo cuántos eran, y además hoy en día se está investigando a ver si realmente es ahí donde está la tumba de Alejandro Magno. Bueno, pues hace una semana me llamó un profesor del Cairo, que trabaja en el Museo del Cairo, se llama Idris El Fausi, y me invitó a intentar ver un descubrimiento que parecía ser que estaban haciendo allí en esa zona. Es un viaje express. Este es el terreno. Salí el miércoles por la noche, he llegado esta misma tarde. Estamos en Ascuas. Sí. Y bueno, de hecho, él me comentaba, porque decía, sé que las 2 o 3 personas que se dedican a investigar este tema en el mundo estáis en España y sois vosotros. Tú eres arqueólogo, me gustaría que lo vieras in situ. Y entonces pues me he acercado y he estado, como veis... ¿Tiene algo que ver estas formaciones circulares? No. Porque fue el hallazgo de un objeto. Claro. Había también, no sé si recordarás, había una inscripción en un templo. Sí. Vamos a esto. Que es la que más nos llamó la atención, porque en principio lo que habéis visto, las fotografías que habéis visto antes, a mí me sonaron un poco más como a un pozo, ¿no? Pero había... no sé si lo... Arriba, sí, ¿no? Se ve bien, sí, aquí. ¿Se ve? Es justo si os fijáis, una aquí, imagen del faraón con una mujer en globo esta inscripción, en la mano. veréis que es como una pequeña figura con forma de globo, pero que también tiene todos los atuendos de Dios, lleva hasta la tiara en la cabeza, y que parece que incluso está como tocando o conversando también, sí, ¿no? están, Podría ser. No sé, están estableciendo La eterna imagen del mensajero, ¿no? Es curioso. Y llama muchísimo la atención. O sea, yo cuando lo vi me sembró muchas dudas. Luego está este hallazgo subacuático en el que, vemos una imagen también mofletuda. A veces no hay por qué ver el cuerpo entero. Sabemos que una imagen ya mofletuda nos indica cierto carácter aéreo. Son vestigios. No sé si se corresponde con lo que te enseñaron en esto creo que es de Alejandría. Alejandría. Sí, vale, o sea, lo que es la parte la época helenística, de la época de Cleopatra. El mito trasciende de cualquier época. De la época tolemaica. Sí. Pero bueno, en principio lo que parece que es muy importante es ese detalle, porque parece ser que está muy claro, ¿no? Que nos trata un poco de reflejar que ya no solo tenemos los textos de Heródoto, de Platón y tal, hablando a través, o sea, sobre las mujeres globos, sino que también hay textos ya pictográficos y hay una iconografía sobre ello.
Esto entiendo que obligará a reinterpretar los textos de los sarcófagos, ¿no? Porque claro, a raíz de estos descubrimientos... Me gustaría poder interpretar los jeroglíficos que hay alrededor, Claro. para saber qué comentario hay con respecto a esa imagen. Sobre todo algo interesante en cada cultura es ver si hay una especie, digamos, de adscripción de la criatura a lo maligno o a lo benigno, que también varía según las culturas, ¿no? Exacto. Bien, interesantísimo, como también podemos encontrar pruebas más allá de los documentos escritos, por lo menos con alfabeto, ¿no? Bien. Bien, volvemos al discurso, ha sido muy interesante porque vemos que siempre hay nuevos aportes, nuevos documentos que nos aproximan, abren nuestra conciencia, pero también encontramos fósiles, ¿no? Presumiblemente también de mujeres globo. Este tema también lo has ocupado de él. En paleontología hay muchas formas de fósiles, sobre todo marinos, por ejemplo el típico Nautilus. Hay fósiles que son conchas redondas, completamente que incluso pueden llegar a medir de diámetro 4, 5, 6 metros. Entonces es muy complicado la manera de discernir si es cierto o si no es cierto. Claro, suele apoyar... el hecho de que apoye esta posibilidad, pero nunca se puede descartar. Claro, suele apoyar una variable de biología, que es concebir que estas criaturas, en principio aéreas, tienen un origen en la evolución acuático. Sí, sí. Bueno, que su exoesqueleto se ha ido poco a poco haciendo más fino hasta ser muy ligero. Claro, hasta ser capaces de absorber el aire y poder salir por él. De hecho, quería relacionarlo porque ha salido la noticia recientemente, ¿no? Que la NASA ha descubierto agua en Plutón. Y podría ser... en Marte. Bueno, también en Plutón han dicho que habían encontrado, bien, me parece. no bueno, en Marte no sé si pero... han visto, pero sí. Bueno, en varios planetas. Quiero decir que puede ser que no sea un fenómeno que se limite a la Tierra que conocemos, sino que podríamos incluso hablar de mujeres globo extraterrestres. Pero una fase muy embrionaria, o sea como... Evidentemente, claro. No encontraríamos nunca cositas, una mujer, claro. No sí. Sería María Antonieta volando por las llanuras de Marte, claro. pero... podrían darse casos de figuras pequeñas como los caballitos Bueno, de mar. eso abre la posibilidad de que sean seres venidos del espacio, el viento astral. No sé. Ahí volvemos a abrir o a reabrir el tema de las mujeres globo a lo largo de la historia. Claro. En un principio fueron ángeles, luego duendes, hadas, luego mujeres globo en el siglo XIX, en el siglo XX los ovnis. A saber, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro? Lo interesante es que siempre el fenómeno es el mismo. Tenemos... La fenomenología siempre es la misma. No quiero que entremos en una discusión muy violenta, estamos muy acostumbrados en televisión a esto. Bien, año 59, foto de nadar. Mujer globo, no es mujer globo. ¿La vemos? ¿No la vemos? A veces es difícil, es como las psicofonías, que hay gente que lo oye todo y otra que no. Ahí la tenemos. Trucaje, no trucaje, siempre cuando se dan testimonios gráficos tenemos la misma preocupación, ¿no? Decimos, sí. Además, como sabemos desde la época de la fotografía, ¿no? Que el trucaje es así, existe. Evidentemente. Esta fotografía se envió a 7 laboratorios de distintas partes del mundo. Fue un poco como la piedra de Rosetta, se envía unos textos y ver un poco... ¿Trocearon la piedra de Rosetta? No es que la trocearan. Lo que pasa es que hubo textos que se envían, ¿no? A diferentes... Bueno, yo en esto de la arqueología no soy el experto, pero me suena que... Normalmente lo que se hace es se coge algún trozo de una muestra muy pequeña, pero para calcular lo que es la edad. ¿No? Hay que tener en cuenta que Nadar era un aficionado a la fotografía que... sí, ahí también se cuenta, tuvo encuentros, sí. como diríamos, en tercera fase con ellos. Con ellas. Al parecer incluso, porque empezó a tomar fotografía, fue el principio de la fotografía aérea. Y él montaba en globo, la fotografía aérea en un principio era desde globos, y él lo que intentaba pues era fotografiar los campos, hacer una cartografía y cosas así. Y llegó a tener momentos en los que parece ser que alguna mujer globo llegó a impactar contra su globo, pero porque se sentía agredida en el aire, ¿no? Hubo ataques a globos. Sí. Los globos lo sufrían. Sí. No sabemos si es porque veían un competidor territorial, De que hecho, también... creo que llegaron a derribar a alguno, ¿eh? Sí, hubo un accidente en el Canal de la Mancha y se supuso, yo creo que 18, y se supuso su intervención. O intentó quizá algunos de los frotamientos que hablábamos con un globo pensando que iba a ser algún tipo de contacto sexual con un globo, se encontró que no. Es que no sé qué pasó. También otro caso me parece un poco... Escabroso, ¿no? Sí, rebuscado.
Bien, tenemos este gráfico porque nos interesa, bueno, el profesor Otero Calvo ahondó en lo que es la fisiología de estos seres, pero me interesa, como también experto en aeronáutica, explicar cómo pueden volar estos seres. Explícanos Sí, con... esto es un ejemplo, perdón. Sí, sí. Esto es un ejemplo de cómo puede ser la forma de una mujer globo, ¿no? Bueno, esto ya lo que es la parte interior, Exacto. ¿no? Tendría la parte inferior tendría que una parte... Ya hemos explicado antes que con el tema del nitrógeno, de algún gas que le permita ascender, ya tenemos la fuerza que le sirve para arriba. Evidentemente, como no es un ser que tiene un peso, es lo que le hace equilibrar y poder moverse en horizontal. Ahora viene aquí el tema un poco Porque que queda... todo esto es su vientre. No, Porque claro, en principio evidentemente. tiene un Lo que estoy hablando es coropulmón, tiene un pulmón que es a la vez su corazón. Es la parte G que estáis viendo en el gráfico, evidentemente. No, esto es todo el pulmón. Tiene un solo pulmón. Son seres unipulmonares, que se llaman. Entonces resulta que sabemos, evidentemente, el desplazamiento horizontal cómo lo hacen, ya que hay dos teorías. Una de ellas que se dejan desplazar por el aire y otro que tienen algún tipo de propulsión. Existe en este gráfico, evidentemente, tenemos el aparato digestivo, la parte H al final, como, pues la tenemos todos los seres humanos, ¿no? Entonces podría ser que por algún tipo de ventosidades esos seres se desplazaran. Entonces es posible... No, en serio, no, es un tema... por eso... Hasta ahora son todo elucubraciones, sí, son pero teorías. realmente no, pero bueno, ser de hecho, Otero Calvo no solamente dice que utilizan la ventosidad para moverse, sino también forma parte de su sistema lingüístico. Sí, evidentemente. Aparte del oral, digamos, tiene también, digamos, expresiones conclusivas. Claro, es como el silbo con los canarios, pues otro lenguaje. Sí. Entonces, lo que ocurre, es lo que quería comentar, que decías que van en grupo, se ha descubierto, y esta es una de las hipótesis que apoyan o de las pruebas que apoyan esta hipótesis de que se muevan por ventosidades, es que cuando han hecho la digestión se separan un poco. Entonces, podría ser que tuviera alguna influencia el tema del desplazamiento. Yo era este tema que quería. Bien, es interesante porque, claro, siempre nos preguntamos, sobre todo, yo lo preguntaba técnicamente porque aquí hay como un peso, ¿no? Que podría hacer oscilar. ¿Cómo mantienen esa verticalidad, no? Sí, porque luego, claro. Aparte de por su ligereza, me imagino que aerodinámicamente hay una fórmula o algo, ¿no? Es un juego de brazos. Es que cuando están en el aire, si te mueves, si tú haces así, en el aire, pues te vas para adelante. Ellos lo saben muy bien, pero eso es una cosa intuitiva. Nosotros lo estudiamos como una cosa científica, pero no tienen que pensar, o hacen así. Claro, hay especies también que son aladas, ¿no? Vemos aquí el tipo C1 y C2 que marca Otero Calvo, tienen alas, eso les permite una autonomía de vuelo, quizás, sí, ¿no? Claro, claro, con las alas son las que, digamos, trascienden al mundo cristiano. Evidentemente, ejemplo, ¿no? Ya podremos hacer la influencia en la transposición al tema de los ángeles que habíamos hablado antes. Son los seres más avanzados los o que la diosa Iris, ¿no? O la diosa Iris, por ejemplo. Entonces, las alas, eso es un tema muy interesante, son las más avanzadas. Ya si tienes alas ya... Entiendo que hay unas categorías, ¿no? Pues la categoría superior. No sé si hay acuerdo en que sean emplumadas o no, eso no sé. Yo creo que se dice que son emplumadas. No se han encontrado plumas. Bueno, algunas podrían tener plumas, pero no se han encontrado pruebas de que tengan plumas las alas. Ese fósil está pendiente de encontrarse. Sí, evidentemente. Es ese, que no tenemos todavía el hallazgo definitivo. Aquí está. Concluyente, la pluma. ¿no? Sí, parece que por testimonios de Platón... Aunque encuentres un hallazgo, aunque fuera de hace 100 años, la pluma es de lo primero que se desintegra, que desaparece. O sea, no es como el hueso humano. ¿Tienen pluma las una mujeres pluma, globo? Es una pregunta. A no ser que quede petrificada, que es muy complicado. Necesita unas condiciones climáticas concretas, una cueva o algo así. Es muy complicado. Es como el vestido del ser humano. No puede quedar momificada. Según Platón, sí que hay variables con diferentes brazos que las sitúan en el mundo de lo arácnido o las langostas, con el mundo marino. Claro. Es curioso, ¿no? Hay como varios brazos que también son más típicas las de muchos brazos de la zona indostánica. Tienen que estar coordinados. Enfoques explicativos. Ha habido una evolución en el tiempo. Ha habido una evolución en el tiempo, como has correlacionado también con el tema UFO, en que según nuestro marco de pensamiento se sitúe, así encontramos un conjunto de explicaciones posibles, ¿no? En el siglo XIX se planteaba si eran seres sobrenaturales todavía, si eran seres vivos, animales. Otero Calvo se atrinchera en esa postura. Entes espirituales, cuando viene el espiritismo, de pronto la gente dice, pueden ser también espíritus, almas en pena. Hay teorías muy interesantes sobre la posibilidad de que sean, no lo voy a decir, bien, un fenómeno meteorológico,
como los fuegos de San Telmo, Evidentemente. ciertas esferas de luz, Claro. fenómeno óptico también. Hay un caso interesante, un fotógrafo en el libro, yo me quedé sorprendidísimo. Fenómeno alucinógeno, ¿no? También asociado, digamos, con la calidad del aire o con ciertas plantas que están en el ambiente. Evidentemente, que te ¿no? pueden hacer ver... exacto. Bien. Y en el siglo XX, ¿qué tenemos de teorías nuevas que se solapan sobre estas? Luego, primero tenemos el inconsciente selectivo, es una rama que surge de la psicología y entra en... Colectivo. Bueno, evidentemente... Estamos hablando de Jung. De Jung, claro, pasado del inconsciente individual al colectivo. Y ahí se creó ese fenómeno, ¿no? Que hablábamos antes de las mujeres globo. Luego el fenómeno UFO que has comentado, y luego el de los universos paralelos, los agujeros negros, la posibilidad de que puedan utilizar ciertos instrumentos Ellos pueden traspasar. Sí, puedan haber pasado a otras partes, y de ahí, por eso estoy yo esperando con mucho interés esos estudios que puedan aparecer en la tercera parte de la Edad Media, porque podría ser que sean seres actuales que viajen en el tiempo hacia atrás. Sí, hablaremos en ese tema de las invocaciones. Tema de invocaciones, que a veces tampoco se quiere hablar mucho porque se pone la piel de gallina. Sí. Bien, y en el siglo XXI, ahora, en este siglo, en estos poquitos años que llevamos de siglo, ¿qué hay? ¿Qué hay? El fenómeno VDD. ¿Qué has hablado tú? Visitantes de dormitorio. Visitantes de dormitorio. Pero yo en un principio lo que trataría de intentar aclarar es que siempre ha habido dos vertientes. Digamos, la tradición, la vertiente popular, porque a las mujeres globos se les conocía a través de cuentos. Empezamos con una serie de cuentos que empezaron en Alemania, en Francia, en Inglaterra, que luego se exportaron a Estados Unidos y se tradujeron, que fue cuando empezó todo el boom de las mujeres globo. Y de hecho incluso hubo gente que empezó a escribir cuentos que no se sabe si realmente había tenido contacto o no con este tipo de seres, si era simplemente cuestión de una invención, de su imaginación. Y luego estaba la parte científica, ¿no? Por eso antes decía yo que yo trabajo un poco entre el escepticismo y la ciencia, el voy por aquí o voy por allí, porque había que los consideraba como un fenómeno meteorológico, había que los consideraba como un ser vivo, había que los consideraba como, pues no sé, te puedo decir, es que era algo así también antropológicamente como una raza distinta del ser humano, pero que había evolucionado de una forma distinta, ¿no? Con lo que es la fenomenología en sí, con el paso de los años, mantiene sus mismas pautas, pero la interpretación que le damos nosotros es la que va variando, digamos, según nuestras modas. Claro, aquí es muy importante eso, que no es que igual, el hecho es como todo en la vida, hay un hecho que existe, pero una cosa es cómo te lo cuenta uno y cómo te lo cuenta otro, ¿no? Esto lo vemos a nivel social muy frecuentemente, claro, ¿no? O cuando se hablan de personas, ¿no? Porque si llevamos esto al terreno de las personas, cuando te cuentan fulanito es tal, una persona ajena puede decir totalmente la descripción opuesta de esa persona. Asombroso, ¿no? De hecho hubo doctores que incluso pensaban que eran seres etéreos. Sí, dentro de lo físico, que es un poquito lo que se plantea muchas veces en el segundo libro, son tan sutiles, son tan etéreos, que es otro tipo de sustancia. Son matéricos, pero es otra sustancia, ¿no? Muy también, no sé si decir, contaminado de las teorías espíritas, del ectoplasma, etcétera, pero llevándolo no a un mundo espiritual, sino a una física tan sutil. Tenemos también el tema de las esferas cuánticas, que nos une con los universos paralelos, ¿no? Conecta un poquito. Exactamente. Bueno, las esferas, evidentemente, de ahí viene por el nombre de las mujeres globo, y la cuántica, pues son cuantificables, es decir, tú puedes contarlas, tú las ves venir y dices 2, 3, 4. Entonces, el momento de los universos paralelos viene de ahí un poco, que hacen la inmersión en los diferentes universos a través de estos agujeros negros que comentábamos antes. Los agujeros de gusano. Los de gusano, claro. Las 7 capas. Bueno, yo es que dentro no he estado nunca, pero sí, creo que sí que tiene forma de gusano. Sí, no, en el caso... No, pero hay una teoría que son las 7 capas de aire.